sea sembrada en un corazón que sea humilde en recibir tu palabra, Señor, y en todos los corazones, Padre, que sea, Señor, tu voluntad, Padre, en nuestras vidas, Señor Jesús. Que, Señor, esta palabra dé fruto, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Señor, tú sabes y tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo en este lugar, Padre, que no te alaba, Señor, que es contrario a tu voluntad, Padre, sea atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Mire, Señor, que estemos aquí en espíritu, alma y cuerpo, Padre, escuchando tu palabra, Señor. Su palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor. Hoy, Padre, nos desenfocamos, Señor, de todo pensamiento, de todo, Señor, lo que está allá afuera, y nos enfocamos, Señor, solamente en escuchar su palabra, Padre, en prestarte la atención, Señor, en estos momentos que solamente, Señor, usted va a hablar, Señor, y no el hombre, Señor. Usted, Señor, y su Espíritu Santo es el que va a ministrarnos su palabra, Señor. Padre, tome mi vida, Señor Jesús. Se lo pido, Señor, todo en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien le damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Amado hermano, lo voy a invitar a abrir las escrituras en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, gloria a Dios. Y si usted está allí, hermano, me puede confirmar con un amén para darle lectura. Todos juntos, hermanos. Ezequiel capítulo 37. ¿Estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta allí. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Que vive, amados hermanos. Aleluya. Le pido un poco de disculpa porque me duele un poco la garganta, amada iglesia.
pero aquí estamos sirviéndole al Señor. Como que la iglesia se siente un poco apagada. Se siente un poco apagada, iglesia. Pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por todo. Porque si usted y yo, según la condición de usted, si usted tiene oídos para escuchar esta palabra, yo le aseguro que no va a salir igual como usted llegó a esta iglesia hoy. Y poderoso es Dios para hacer las cosas, no el hombre. Poderoso es Dios para hacer las cosas. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y el Señor trae esta palabra nuevamente. Y usted puede decir, hermano, pero es que esa palabra muchas veces nos lo han dado, nos lo han predicado. Pero lo que el Señor quiere predicar o quiere hablar ahorita en esta tarde es algo nuevo. Es algo fresco, y eso es lo que yo creo que usted también viene anhelando, algo fresco, algo nuevo, un alimento nuevo, algo distinto. Porque cuando usted lee la palabra no siempre va a hablar de lo mismo. Usted va a encontrar algo diferente que el Señor le va a mostrar en esa palabra. Y aún así, si usted ha escuchado esta palabra, no importa cuántas veces usted la escuche, lo importante de escuchar es obrar conforme a la palabra, es caminar conforme a la palabra, es obedecer a Dios y a la palabra que Él está mandando. Aleluya. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aleluya. ¿Cómo se encontraba Ezequiel? Ezequiel se encontraba cautivo en las tierras de Babilonia y llegó la palabra, dice en la palabra, y el espíritu de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Lo que yo quiero darte a entender, y el Espíritu Santo lo que ha puesto en mi corazón, es que las cosas, los misterios o la voluntad de Dios se van a dar a conocer hablando lo espiritual a lo espiritual. Nada se va a ser revelada a un carnal o a la carne. No puede percibir las cosas de Dios. Cuando la palabra dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice Ezequiel, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Se encontraban secos. Usted se puede dar cuenta que en un desierto no hay nada de vida. Usted se puede dar cuenta que muchas de las veces, hablando espiritualmente, la vida del hombre se puede sentir de la misma manera. Cuando hay un lugar seco, ¿qué quiere decir eso, iglesia? Es la ausencia de falta de agua. Y hablando en términos espirituales, la vida del hombre con sequedad es falta del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y dice, y por cierto secos en gran manera. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Oiga, qué difícil es eso. No queremos confrontar con el Señor cuando nos dice, no vamos a hablar aquí ahorita de lo seco. Y que nos pregunte los problemas que estamos pasando, las situaciones. Y que me pregunte, tu nombre a mí, ¿tú crees que yo puedo cambiar esto? Y es ahí donde a veces nos invade los momentos de incredulidad, de la duda, y no queremos responder. Pero Ezequiel dice, Señor, solo tú sabes. Por un momento me trasladaba ese pasaje y ver a Ezequiel, ver un valle de huesos secos, donde a la vista de usted y mía podemos decir, es que aquí es imposible que haya vida, es que aquí no puede haber vida. Pero qué hermoso es cuando nosotros no vemos lo que vemos naturalmente, y qué hermoso es cuando nosotros no escuchamos a las voces naturales. Qué hermoso es cuando nuestra mirada se enfoca en Cristo, y qué hermoso es cuando escuchamos lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Porque nos desconectamos
de lo natural para empezar a percibir y ver lo espiritual. No lo que estamos viendo, sino lo que Dios puede hacer con su poder en medio de esas cosas. Y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué le dice Ezequiel a los huesos secos? Oíd palabra de Jehová. Usted ya ve todo el acontecimiento de lo que sucede aquí, de cómo fue hueso con hueso se fue juntando, de cómo dice Ezequiel, y vi la carne brotar en los huesos, pero no había vida en ellos, porque no había espíritu en ellos. Y me dice aquella voz que me habló nuevamente, profetiza al espíritu, al aliento de vida, y vivirán. Y usted ve todo el acontecimiento que sucede y dice, oh, en medio donde no había nada, ahora hay un ejército grande en extremo, puesto en pie. Pero algo que quiero darte a entender, y es lo que el Señor mandó, es que yo te puedo decir la palabra. Cualquiera te puede predicar la palabra. El Señor puede darte una palabra profética, una profecía. Pero qué hermoso es cuando la palabra viene respaldada, porque es el Señor quien lo ha mandado. Porque Ezequiel dice, me dijo entonces, ¿cuándo sucedieron las cosas? Porque el Señor había mandado a Ezequiel a profetizar. Porque el Señor mandó y dice, ve y profetiza sobre estos huesos. El hombre puede hablar muchas infinidad de palabras, pero cuando el Espíritu respalda la palabra, es ahí donde suceden las cosas sobrenaturales que no se puede apercibir el hombre natural. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Pero cuando dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Algo se tiene que ordenar cuando se declara la palabra en la vida de una persona. Algo se tiene que ordenar en la familia cuando la palabra es declarada. ¿Cuántos de aquí son sabios? ¿O cuántos de aquí somos sabios? El sabio no se guía conforme a lo que ve, porque el sabio empieza a declarar las cosas que no se ven como si existieran. Porque la Biblia dice que yo camino por fe y no por vista. Porque lo que quiero para mi vida y para mi familia lo empiezo a declarar y empiezo a orar según la voluntad de Dios. Usted se puede dar cuenta también cuando Elías reunió a los profetas de Baales, 450 profetas. Elías, el único profeta de Jehová que había quedado. Elías dice, sacrifiquen a un cordero y clamen a su Dios. Y aquel que responda con fuego descender del cielo, ese es Dios. Los profetas de Baales brincando, danzando, cortándose, chorreando la sangre sobre la ofrenda, y no hubo respuesta de su Dios. Y Elías decía, gritadle más fuerte porque es Dios. Quizás está meditando, quizás está ocupado. Pero dice que estuvieron hasta la tarde, hasta el mediodía, y no hubo respuesta de Baal. Pero llegó el momento de ofrecer el sacrificio de Elías. Lo primero que hizo Elías fue ordenar el altar, fue escarbar una zanja. Pero cuando llegó el momento de llegar a la presencia de Dios, él dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Que por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Lo importante es empezarnos a guiar conforme al Espíritu Santo.
Santo. Porque yo me puedo guiar conforme a la voluntad de hablar lo que yo puedo pensar o sentir. Pero cuando el Espíritu me guía y hablar lo que el Espíritu quiere que hable, entonces empiezan a suceder las cosas. Porque cuando usted ve la palabra en Josué 6 y dice que los muros de Jericó se encontraban bien cerradas, algo inaccesible para el hombre, porque nadie entraba y nadie salía. Pero que después ve usted y veo yo que la palabra dice que los muros de Jericó se decayeron porque adoraron, porque gritaron y porque fue exaltado el nombre del Señor allí. Pero antes de eso, antes de la confianza, antes de la fe, antes de la seguridad que podemos de tener en Dios, en los problemas que no podemos vencer, es la obediencia. Porque el Señor le dice a Josué: ve, haz esto, mira, haz lo otro. Y después de 7 días, él recibió unas instrucciones. Y esas instrucciones lo llevaron a una victoria en lo que no podían ellos con su fuerza humanamente entrar y derribar esos muros de Jericó. Es momento nosotros de entender a estos tiempos, de comenzar a guiarnos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba aquí? Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La sequedad no solamente viene cuando usted vea: es que aquí le falta agua, o es que aquí no se ha regado. La sequedad del pueblo de Israel que estaba pasando en estos momentos es porque la esperanza se había agotado. Y es que porque muchas de las veces el Señor ha hablado a tu vida y hay gente que en vez de comenzar a accionar, o hay gente, el Señor va a hacer esto en tu vida. Mucha gente no comienza a caminar conforme a lo que fue hablado por el Señor. La gente se queda en su mismo lugar sin avanzar, esperando el momento en el que el Señor cumpla lo que ha hablado. Pero eso no es así, sino que lo que el Señor habla, usted tiene que tomarlo. Y aunque usted esté viendo lo contrario, usted empezar a caminar por fe según lo que el Señor ha hablado. Usted no puede quedarse quieto a esperar, porque no todo lo va a hacer el Señor. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que sucedan las cosas. Nuestros huesos se secaron. Se fue la esperanza. Oiga, ya no hay alegría. Ahorita se ve apagada. Es que ya no hay fuerzas, hermano. Se ve como que triste. Ya no hay alegría, hermano. Ya no hay gozo. Se ve afligido. Ya no hay esperanza, hermano. Pero Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel: ve y profetiza a esos huesos secos. A esos que dicen ya no hay más esperanza. A esos que dicen ya no hay más gozo. A esos que dicen ya el Señor ya se olvidó de ti. Ve y profetízales. Porque se sienten en un lugar donde ya no pueden salir, creo, tal vez. Porque el pueblo de Israel se sentía estar más muerto que vivo. Porque el Señor le dice: he aquí, yo abro vuestros sepulcros. ¿En dónde te encuentras tú? ¿En dónde me encuentro yo? Él me está diciendo: he aquí, yo voy a ayudarte a salir de donde tú estás. Porque mucha gente quiere recibir una palabra de Dios. Dice el Señor que te va a bendecir, que te va a llevar a lugares a predicarte la palabra. Pero cuando el Espíritu viene sobre Ezequiel, dice que fue llevado en el Espíritu de Jehová a donde nadie quiere ir. ¿A dónde? A los lugares secos. Porque los predicadores o las personas quieren recibir una palabra de parte de Dios. El Señor me va a bendecir, el Señor me va a dar un trabajo. Pero cuando se trata de que vamos a entrar en los lugares secos y a predicar, nadie quiere ir. ¿Cuáles son los lugares secos? Aquellos lugares donde dice el enemigo: aquí no entra nadie.
de los que predican de la palabra, pero aquellos lugares es a donde más, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, a donde nosotros vamos a ir a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Romanos que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu nos vivificará nuestro cuerpo mortal por su Espíritu. Es el mismo Dios. ¿Y por qué a veces nos preguntamos? ¿Y por qué a veces nos preguntamos o decimos, el ver el problema, es que yo ya no puedo? Es que yo creo que aquí ya, hasta aquí terminé. Hasta aquí se me agotaron las fuerzas. Porque a veces empezamos a hablar las cosas en contra de lo que la Biblia dice. Es que veo difícil que pueda cambiar. Si el Espíritu que está en vosotros tiene vida, si el Espíritu que está en mí es más fuerte que las cosas que yo no puedo cambiar, si el Espíritu que está aquí dice, y nosotros los que somos guiados por el Espíritu, porque ya no nos ocupamos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo puede estar seco entonces mi vida? Es que ahora que voy a la iglesia yo no puedo sentir la presencia de Dios. Mira, el Señor está allí. El detalle es que el hombre ya no quiere acercarse a Dios. El detalle es que el hombre hoy ha tomado una conformidad. El Señor sabe cómo yo estoy viviendo. Y si el Señor sabe cómo yo estoy viviendo, que me ayude. No, hermano, necesitamos accionarnos. Porque el que necesita a Dios eres tú y soy yo. Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Él no soy nada. Y me tengo que acercar a Dios. Y me tengo que acercar al que tiene que anhelar la presencia de su Espíritu Santo. Soy yo. Pero hay un hombre, iglesia. Hay un hombre, miren lo que dice. En Romanos 4, 17, 21 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿De quién está hablando? De Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Déjeme le explico. Donde ya no había esperanza para el hombre, mi esperanza viene de Dios. Porque donde no había esperanza, una luz llegó a mi vida, y esa luz es de Cristo, y en Él estoy confiando, y en Él estoy esperando para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Porque la esperanza, miren, porque Abraham, no teniendo esperanza, pudo decir, pero es que yo ya estoy viejo, pero es que yo ya estoy débil, ¿cómo me vas a dar un hijo en mi vejez? Porque lo dijo Sara, la estéril. Pero dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Él no consideró su vida como se encontraba, sino que él se enfocó y dijo, pero el que me dio la promesa fue el que creó los cielos y la tierra, y en él hay vida y en él hay esperanza. Yo no me voy a enfocar en las cosas naturales de mi cuerpo, de mi vida, sino que voy a empezar a guiarme y a escuchar lo que el Espíritu está hablando a mi vida, que es lo que va a ocurrir. Y la palabra dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. Dice que Él me glorificará, porque Él tomará de lo mío, hablando Jesucristo. Y cuando venga el Espíritu de verdad, es a Él, dice, Él nos guiará. Hay que aprender a guiarnos por el Espíritu. Hay que aprender a escuchar cuando el Espíritu dice, ve, hazlo, detente, no te muevas, avanza, por aquí no, por allá sí. Eso. Y luego dice, sino que siendo de casi 100 años, o la esterilidad de
Sara, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no se detuvo por esas cosas. Abraham confió y esa fue su esperanza, donde a un hombre natural ya no tiene esperanza, porque un hombre natural común puede decir: es que cómo el Señor me va a dar un hijo siendo ya viejo. Pero Abraham fue distinto. Dice, ahí donde el hombre dice: es que aquí ya no hay esperanza, pues para ti no hay, pero para mí yo voy a seguir confiando, porque el que lo habló es poderoso para todas las cosas. Y dice otra cosa: y tampoco dudó. Oiga, no se debilitó, pero tampoco dudó. Y si no hubo duda, eso quiere decir que se agarró en su fe. Él mantuvo la fe y dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Puede perecer el cuerpo, pero yo no voy a debilitar mi fe, porque por fe camino y no por vista. Dice, plenamente, oiga, había un convencimiento, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa era la esperanza de Abraham, de que el que había prometido era poderoso para todas las cosas. Esa era su esperanza. Pero hoy en día, a estos momentos, usted me puede decir, y yo le puedo decir desde aquí: hay gente que se ve afligida, hay gente que se ve molesta, hay gente que se ve desesperada o sin esperanza. Pero hay una palabra que vino a ser depositada hoy, y es que el Espíritu quiere dar vida, porque el ladrón vino a hurtar y a robar. ¿Qué vino a hurtar? Me robó el gozo por una situación, me robó la fe, porque yo también dudé en el problema que se levantó. Pero hoy dice: profetiza sobre estos huesos, sobre lo seco, profetiza. ¿Y sabe qué es profetizar? Declarar. ¿Y qué va a declarar? Su palabra. Declare su palabra. Pero como Abraham, fortalécete y me fortalezco en la fe. No solamente voy a declarar su palabra, sino que voy a creer. No me importa lo que mis ojos estén viendo, sino que yo voy a seguir creyendo en lo que el Señor ha puesto en mi oído y en mi corazón. La voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Aleluya. Poderoso es Dios. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Hermano, hay tristeza en los corazones, hay dolor en los corazones, hay indiferencia. Yo te voy a decir algo hermoso. Yo te voy a decir algo hermoso, iglesia. ¿Y qué es esto? Que es de la parte de la palabra. Creo que la semana pasada yo me paré aquí a decirte algo. Aquí estuve diciéndote algo que en una noche el Señor me ponía en mi corazón y me decía: tú puedes escuchar esa lluvia que se oye. No lo escuché. Yo no lo escuché. Si usted me pregunta, hermano, ¿lo escuché? No lo escuché. Al siguiente día: ¿puedes escuchar la lluvia que se oye? Usted me pregunta, ¿lo oyó, hermano? No lo escuché. Mire la tercera vez: ¿puedes escuchar la lluvia que se está oyendo? Me pregunta usted, no lo escuché. Yo le digo al Señor: enséñame a orar conforme a tu espíritu. Y ahí entendí una cosa. Yo entendía permanecer, entendía o creía permanecer postrado delante de Dios todo el tiempo que usted ora, para no poner un tiempo. No es así, sino que a veces me cansaba postrado, me sentaba, me acostaba, y entendía ahí que no es como, sino el corazón dispuesto para encontrar su presencia. Cuando estaba postrado, me cansé, me senté, me acosté. Puedes escuchar esa lluvia, no la escucho. Y
Y yo me tiré al piso y le dije, si en verdad eres tú y no mis sentimientos, yo no quiero que con mi conocimiento o mi mente hable a mi corazón y no eres tú. Me puedo equivocar porque soy hombre y lo que yo menos quiero hacer es guiarme conforme a mi voluntad, sino hacer lo que tu espíritu quiere que hagamos. Me quedé postrado ahí, me puse una cobija encima porque andaba malo de la garganta. Y en ese momento fueron 10, 15 minutos que me dormí. Y usted me pregunta, hermano, ¿se durmió? Sí. Y escucho la lluvia, hermano. ¿Pero qué pasó, hermano? Pues ahora no lo escuchaba. Ahora estaba viendo la lluvia. Ahora estaba viendo la lluvia. Y la palabra que me decía era esto. Aleluya, gloria a Dios. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Eso era el sueño y esa era la palabra. Y le decía, ahora yo no escucho la lluvia, ahora yo no estoy viendo la lluvia caer, porque tal cual la palabra, tal cual vi el sueño. Y hay una lluvia. Y si usted va a preguntar qué, hermano, pero qué veía, hermano, estaba como en la punta de ese cerro viendo cómo los cielos se oscurecían. No era una lluvia, algo así, que usted diga, viene, va a acontecer algo, un peligro, no. Va a acontecer algo, pero algo sobrenatural. Y lo que yo veía era la iglesia. Yo le preguntaba a usted cómo se siente hoy. Porque el Señor me decía, por si ya se olvidaron, por si ellos ya se olvidaron, yo no me he olvidado de que Él ha hecho una promesa de que va a derramar de su espíritu. Cuando eso me lo dijo, no me acordaba, porque me desenfoqué en el área de dar otras cosas, y yo no me acordaba de que usted había prometido de su Espíritu Santo. Por si lo olvidaron, yo no me he olvidado. Y cuando empezó, entonces me paré y seguí orando. Ahora me dio otra palabra. Y Ezequiel, y eso quiero que usted lo lea también. Ezequiel 36, verso 25. Aleluya. Ezequiel 36, verso 25 y 26. Y dice así la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántos anhelan ese verso que sí? ¿Cuántos lo anhelan? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos anhelan esa promesa? Yo anhelo esa promesa. Y si usted ve y dice esto, escucha esto: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí la voz del que me hablaba. Usted puede escuchar la voz de Dios ahorita hablando, pero cuando vamos a empezar a obedecer lo que estamos escuchando, es cuando el Espíritu está en nosotros también. Cuando usted va a empezar a discernir las cosas, es cuando el Espíritu venga sobre ti. Y eso es lo que quiere el Señor llenarte, porque los lugares secos, como el valle de los huesos secos, fue profetizado el Espíritu, el aliento de vida. En los lugares secos donde no puede haber cultivo, ¿qué se necesita para que la tierra sea fértil? De una lluvia. ¿Qué se necesita de mi vida si se encuentra en sequedad para volver a estar lleno, fértil,
o que mi corazón vuelva a buscar y a sentir la presencia de Dios, necesita de una lluvia. ¿Y qué es esa lluvia? La temprana y la tardía. ¿Qué necesita? Agua. ¿Cómo se encontraba el salmista David para decir, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? ¿Cómo se sentía el salmista David? ¿Cómo me siento yo hoy? Pero hoy yo te vengo a decir que va a derramar de su espíritu. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo va a derramar. Porque lo que veía era verdadero. Y como su palabra dice, yo no te estuviera diciendo esto, porque yo le decía, no quiero que sea mi pensamiento, no quiero que sea mi emoción, quiero que sea algo tuyo y que suceda tal cual como tú lo quieres y lo mandes. Hace días te decía, oye, la iglesia, los cielos se van a abrir sobre la iglesia. El único que puede parar la lluvia de Dios en tu vida soy yo y eres tú. Porque no me acerco a buscar de la presencia de Dios. Porque es evidente que hay gente que ha ido creciendo y creciendo. Pero es también una evidencia que ha habido gente que estaba aquí y se ha ido abajo. Y que hay personas que no quieren salir. ¿Por qué? Porque están en la condición de conformismo. El Señor sabe, me tiene que ayudar. No, hermano, yo tengo que accionar para buscar de la presencia de Dios. El hermano dijo, Señor, que vas a derramar de tu espíritu. Aquí estoy, tú conoces mi vida. Pero siento tus problemas. Pero estoy afligido, pero estoy viviendo esto. Pero también me dijo que no viera los problemas, sino que me enfocara en ti. Porque cuando Elías dice, ve 7 veces y mira hacia el mar, a su criado, ¿qué es lo que ves? No veo nada, más a la 7ª vez. Porque hay gente que cuando le dicen que va a llover, porque Israel no llovía durante 7 años, ¿por qué? Por la palabra del mismo Dios. Y dice, pero ahora el Señor le dice, ve y ora por lluvia. Y va Elías y hace lo mismo. Pero hay gentes, hay personas que para ver algo que acontezca de parte de Dios es necesario ver antes que creer. Pero cuando Elías dice, cuando el criado viene por 7ª vez Elías y dice, ¿qué ves? Veo una pequeña nube, pequeña, pero como la palma de un hombre, es pequeña. Pero no creo que sea la señal, porque así hay gente que cuando quieren que empiece a cambiar las cosas, quieren ver una señal grande para empezar a creer. Pero Elías, que estaba enfocado en lo que el Señor puede hacer, no viendo el problema, sino en lo que Dios puede hacer en medio del problema, dijo, se levantó, esa es la señal que yo necesito. Ahora necesito caminar conforme. Ve, dile acá que corra, que no la ataque, que no la alcance la lluvia, porque aquí está la señal. Me dice el hombre, es una pequeña nube, no creo que vaya a llover. El hombre que está confiado en Dios no necesita una grande señal. Él con que vea una pequeña nube, es esta la señal que el Señor me está dando. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que esa llanura o esa lluvia va a llegar si yo lo sigo buscando. Usted me está buscando, yo lo estoy buscando. Póngase de pie. Póngase de pie en esta tarde.